Despierta Canario, un programa de debate y tertulia con los oyentes, analizando con criterio propio todos los temas de interés para los canarios. Despierta Canario, un programa dirigido por Eduardo Mora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la franja horaria, ya que esto es un programa grabado, porque lo hacemos grabado, ya que lo hacemos a la disponibilidad de las personas. En esta ocasión tenemos el orgullo de presentarles a Rosa Dávila, esa valiente que se presenta por el partido Coalición Canaria para el Cabildo de Tenerife. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, con Radio Chinchero. Bueno, esto es una radio que se montó en plena pandemia para ayudar al pueblo y a los artistas, profesionales y demás. Y bueno, de verdad que es un orgullo que al llamamiento de ser una radio espontánea, a donde entrevista a diferentes partidos y a sus diferentes miembros de fila, hemos tenido la ocasión de lograr conseguir hablar con una vecina santacrucera nacida en 1970, hija de 2 hijos, mujer trabajadora y que tiene una formación muy buena y amplia, que de verdad que me quedé anonadado, tanta formación. Y bueno, quiero preguntarte, Rosa, ¿cómo llevas eso de ser la mujer, la primera mujer que puede optar para el puesto del Cabildo? Bueno, la verdad que muy, muy contenta, muy satisfecha. Yo creo que después de 110 años es importante normalizar la presencia de las mujeres en la política y tener, para mí es un reto y una responsabilidad poder ser la primera mujer presidir el Cabildo de Tenerife. La verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño, muchísimo afecto de todas las cientos de personas que he podido ver en estos días. Fíjate que en 2 meses casi de precampaña y campaña hemos recorrido casi 8.000 kilómetros, creo que haremos hoy, y eso, bueno, pues supone más de 40 vueltas a la isla de Tenerife, recorriendo todos y cada uno de los rincones de la isla y recibiendo mucho cariño y mucho afecto, y sobre todo, como decía, la gente pues muy contenta de que por fin pueda haber al frente del Cabildo una mujer. Y también tengo entendido que has estado en el área, en la Dirección General de Canarias por la mujer, o sea que has tocado bastantes ámbitos que te ponen más cercano a tu pueblo, a las necesidades. Sí, yo entré en el gobierno como directora general del Instituto Canario de la Mujer cuando se estaba creando. Desde allí pude crear los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, tanto en el servicio en el 112, que no existía en aquel momento, los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, montar la red en toda Canarias de atención a mujeres víctimas de violencia, sacar adelante la primera ley de toda España, la ley canaria, que fue vanguardista en aquel momento, porque no solamente se limitaba a la violencia como se entendía en aquel momento, estamos hablando del año 99, ha cambiado mucho la conciencia desde entonces y los puntos de vista, y en aquel momento pues la violencia contra las mujeres se identificaba como la violencia dentro del hogar, y sin embargo pues bueno, fuimos mucho más, hicimos una ley muy completa que fue el espejo donde se miraron muchas otras leyes de toda España. Y después fíjate qué cambio tan radical, con Adán Martín de presidente, que fue también un gran presidente del Cabildo. Fue un hombre que me pidió y que pensó en mí para ser directora general de transporte del gobierno de Canarias, así que pasé de relacionarme fundamentalmente con mujeres a pasar a un mundo de hombres, ¿no?
en el que, bueno, pues como esto es una entrevista así más cercana, más personal, te tengo que decir que claro, una mujer de apenas 30 años dirigiendo un área donde, bueno, eran camioneros, estibadores, taxistas, en fin, un mundo de hombres, y en el que nunca había habido una mujer. Me dieron muy poquitos meses de estar al frente de ese área, y sin embargo, bueno, pues pude estar, fíjate, 12 años, ¿no? O sea, y realmente tendrás alguna que otra anécdota con respecto a esa anécdota, porque de verdad que eso es de valiente, afrontarte a un mundo de hombres, como dices tú, que es el transporte, a donde te encontrarás de todo. ¿Alguna anécdota que el pueblo, el ciudadano, nuestros futuros votantes puedan conseguir ser partícipes de esa anécdota agradable y desagradable que siempre hay, ¿verdad, Rosa? Mira, yo la verdad que todos los recuerdos que tengo son muy buenos, y tengo que decir que en 12 años, como puedes imaginar, pues vivimos de todos, momentos de tensión, momentos de huelga, momentos felices, pero sobre todo fue una etapa de mi vida muy, muy bonita. Tengo que decir que bueno, que para ellos era una sorpresa, pues que estuviera una mujer al frente del transporte. Era la primera mujer en toda España y en la historia, y tengo que decir lo primero y más importante es que siempre me trataron con muchísimo, muchísimo respeto, que después de 12 años dejé grandes y buenos amigos que siguen siendo buenos amigos en el área de transporte, tanto estibadores, camioneros, taxistas, y que colaboraron estrechamente conmigo para que pudieran haber mujeres y que fuera normal, que antes no lo era. Ver, por ejemplo, no había ninguna mujer en Titsa, y que hubieran mujeres guagüeras, que cada vez fueran más las mujeres taxistas, y tengo muchísimas anécdotas, y ellos cuentan, y me hace mucha gracia, siempre cuentan que cuando yo llegué a Transportes no sabía cambiar una rueda, y que cuando me fui tampoco sabía cambiar una rueda, pero lo más importante es que escuchaba a la gente, que escuchaba a todo el mundo, y que todo el mundo tenía mi teléfono móvil, y éramos capaces de intercambiar, sobre todo puntos de vista, para llegar a grandes acuerdos. Y claro que viví experiencias tremendas. Fue en la etapa en la que, no sé si recuerdas, el volcán del El Jajaya, que dejó el cielo de toda Europa sin aquel volcán islandés que nos dejó sin conexiones aéreas durante meses, ¿no? Después otra etapa también fue cuando los controladores aéreos se pusieron en huelga. No sé si recordarás otra situación en la que de los herreños secuestraron un barco, vamos a llamarlo así, de armas, porque querían mejores conexiones. Bueno, son anécdotas que en aquel momento lo vives con tensión, pero desde la tranquilidad. Y yo la verdad que sobre todo tengo que decir que jamás me quejé, que todo lo contrario, me remangaba a trabajar codo a codo con los sectores, y sacando a esta tierra adelante, y en aquel momento se dieron grandes pasos para mejorar la conectividad y conocer. Bueno, pues conseguimos el 75% del descuento de residentes, conseguimos mejorar las conexiones entre las islas, todo lo que tiene que ver con la mejora del transporte público. En aquel momento se dieron grandes pasos adelante, y sobre todo también sacar una ley de transporte que era muy necesaria para adaptar la realidad de Canarias, o las normativas del Estado y las normativas europeas, a la realidad de una tierra que es un archipiélago y que estamos separados por el mar, y que necesitamos que nuestro mar eran nuestras autopistas, ¿no? Y era muy importante avanzar en todo eso. Desde luego que... Y mira, hay una pregunta personal que te tengo que hacer. ¿Cómo has podido compaginar ser madre trabajadora con dos hijos maravillosos, uno de 16 y uno de 14, que tienes la parejita, y que a lo mejor sí, algunos de los oyentes no lo saben, con el trabajo? Porque tú sabes que hay muchas cuestiones que te has llevado a cabo. Por ejemplo, has llevado varios puestos importantes
como en Coalición Canaria, los cuales vamos a irlos haciendo mención poco a poco. ¿Y cómo has podido compaginar eso con tus hijos, con tu vida diaria, siendo la mujer trabajadora pero luchadora con el corazón en Canarias y por Canarias? Pues mira, sobre todo con mucha, porque es verdad que no es fácil, sobre todo cuando son mujeres, bueno, en ninguna situación, pero es verdad que muchas mujeres renuncian a su maternidad precisamente porque tienen carreras profesionales, políticas, no solamente en la política, sino en muchas ocasiones hay mujeres que renuncian a su maternidad porque si no, no prosperan en sus carreras profesionales, directivas, pero yo creo que quizás nosotras lo tengamos más fácil. Yo nunca me comparo con las mujeres que son más vulnerables o, por ejemplo, que son camareras de piso y que tienen horarios tremendos, ¿no? Y al mismo tiempo sacan adelante a sus familias. Pero es verdad que yo tengo 2 hijos que además, cuento la anécdota porque yo tenía muy claro que quería ser madre y que nada lo iba a impedir y que al mismo tiempo tampoco estaba dispuesta a renunciar a mi carrera profesional, con lo que me costaba quedarme embarazada. Mi primera hija es adoptada y después, bueno, pues me quedé embarazada casi al mismo tiempo, con lo cual vinieron los 2 de sopetón y bueno, en aquel momento era directora general de transporte y mi consejero, el pobre, imagínate de la cara que se le puso cuando apenas en unas pocas semanas de haber vuelto de la adopción de mi hija mayor, pues a las pocas semanas me entero que estaba embarazada, ¿no? Entonces, bueno, son anécdotas que también recuerdan con mucho cariño porque era directora de transporte, bueno, pues el sector que bueno, que lo comprendió muy bien, que pudimos seguir trabajando, que se activaron rápidamente algo que ahora funciona con toda normalidad como es la videoconferencia. Les enseñé a Madrid en los ministerios cómo se usaban, porque bueno, pues para mí que era madre con 2 niños pequeños que apenas se llevan 20 meses, pues viajar a Madrid en aquellos momentos era complicado y para una reunión a lo mejor de 1 hora, con lo cual les enseñé cómo funciona una videoconferencia y que no era necesario que yo cogiera un avión todos los días para ir a Madrid o negociar en Bruselas. Y todo siguió con toda la normalidad y, como siempre he dicho, con el máximo respeto de las personas, de mis jefes y de la gente que trabajaba conmigo. Y bueno, hasta la fecha, ahora están en otra etapa que es en plena adolescencia, con 16 y 14 años, y bueno, y viendo a su madre en campaña, ¿no? Muy orgullosos y haciendo campaña por mí, así que muy bien, muy contentos. Se han criado en la política y entendiendo que su madre se dedicaba a la política, así que lo comprenden perfectamente. No, y aparte con esa iniciativa que hiciste, que fuiste como pionera de hacer una videoconferencia como un medio de comunicarse, has abaratado costes a todos en general, porque cosas que se pueden hacer con la tecnología y que arregla muchas cosas, porque tú a la misma vez podías estar al pie del cañón, como bien dice. Claro, y en muchas ocasiones, fíjate que nos teníamos que desplazar a Madrid, te vas el día anterior para llegar a una reunión a las 10 de la mañana, porque aunque cojas el primer avión de la mañana era imposible, y con 2 bebés, para una reunión de 1 hora, pues a lo mejor alguien que vive en Toledo o que vive en la península puede coger un tren y en pocas horas se pone, pero en aquel momento era importante que yo pudiera bueno, pues volver a dormir a casa, ¿no? Y estar con mis hijos, y siempre aquí al final es muy importante la red familiar. Está como siempre mi madre, mis hermanos, y apoyando. Esto es muy importante para las mujeres, no solamente para el que tengan suficientes guarderías y que tengan medios y apoyo para conciliar su vida familiar y laboral,
insisto, no solo las mujeres profesionales, sino fíjate lo importante que es para las mujeres autónomas o las mujeres que están al frente de restaurantes, de bares, que tienen horarios complicados o que son agricultoras o, como digo, camareras de piso, ¿no? A veces no hay suficientes medios para que las mujeres puedan salir adelante y seguir adelante con sus carreras profesionales. Hay muchas mujeres que renuncian a prosperar en sus carreras, a ser directoras de hotel, a prosperar porque lo que encuentran son dificultades, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando en que realmente haya una conciliación real y tengamos muchos más medios, guarderías, centros de educación infantil de 0 a 3 años, pero también es muy importante, sobre todo ahora que se está envejeciendo la población, que cada vez hay un déficit, una falta de residencias de mayores. Y al final las que se quedan al frente cuidando a la familia, cuando hay una persona mayor que necesita cuidados, cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona con una discapacidad, normalmente es la hija, la hermana, la madre quien se queda. Y aquí hay que poner más recursos para residencias de mayores, residencias para personas con discapacidad, que afortunadamente cada vez tienen una esperanza de vida mayor, pero necesitan cuidado. Y nosotros también nos vamos haciendo mayores, con lo que te encuentras con muchas mujeres que a lo mejor han dejado de trabajar con 45, 50, 55 años para cuidar a su madre, a su padre, y que se han descolgado del mercado laboral, han tenido que dejar de trabajar para estar en casa y cuidarlo. Y después, cuando fallecen, esas mujeres se quedan en casa y es tremendo, ¿no? Porque ya su vida es vivir de un subsidio, no tener oportunidades, y son personas que al final caen en depresiones y no ven más oportunidades que estar en casa. Entonces yo creo que hay que hacer toda una política no solamente para cuidar a las personas mayores, sino también para pensar en las personas cuidadoras, que mayoritariamente son mujeres que renuncian a sus vidas por cuidar a los demás y después caen en graves problemas de salud mental, depresiones, y tenemos que pensar en ellas, en que tengan una esperanza y tengan la ilusión de volver a incorporarse al mercado laboral, porque son personas con una extraordinaria experiencia que vale la pena apostar por ellas. Desde luego, desde luego. Mira, y por otro lado, quiero preguntarte, ¿cómo estás afrontando la campaña electoral que ya casi está terminando? Pero bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo tienes tus cuestiones ahí luchando para que tu pueblo te termine de conocer? Bueno, para eso pusimos este medio, Radio Chinchero, porque date cuenta, hemos entrevistado a diferentes miembros de partidos diferentes, y de verdad que es muy gratificante todas las ideas que aportan cada uno de ellos. Pero tú, como en sí, ¿cómo afrontas ese término de campaña ahí por el Cabildo de Tenerife? Pues en este momento, tal y como yo lo veo y lo he podido compartir en estos meses, desde el mes de octubre que mi partido tomara la decisión de que fuera la candidata a presidenta del Cabildo, fíjate que lo que me he encontrado es un Cabildo que bueno, que no ha tenido un presidente presente, ¿no? Ha sido un presidente ausente, que estuvo casi 6 meses para venir al Cabildo y que creía que el Cabildo se podía dirigir desde Guía de Isora. Después, un presidente que entiende el Cabildo como si fuera una oficina a la que se va de 10 a 2 de la tarde, y eso ha impactado tremendamente sobre la economía de Tenerife. En este momento Tenerife está estancado, está paralizado, proyectos importantes para la isla de Tenerife, inversiones estratégicas se han visto paralizadas porque al frente del Cabildo no hay una persona que trabaje 24 horas, 7 días a la semana, que esté al lado de la gente, que entienda lo que necesita Tenerife. Y creo que es muy importante el próximo 28 de mayo, el día que se celebran las elecciones, que aquí esto no va de izquierdas y derechas. Hay que recuperar el orgullo de Tenerife. Desafortunadamente hemos tenido un gobierno socialista que ha tirado para Gran Canaria, que fíjate tú cómo el presidente es de Gran Canaria, el vicepresidente es de Gran Canaria, el consejero de Sanidad es de Gran Canaria, la consejera de Economía es de Gran Canaria, el consejero
de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Gran Canaria, la consejera de Servicios Sociales de Gran Canaria. O sea, estamos hablando que de 10 personas que se sientan en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, del Partido Socialista y sus satélites, Podemos, Nueva Canarias, pues de 10 personas, 6 son de Gran Canaria. Y aunque de verdad yo me siento profundamente canaria y he trabajado en el Gobierno de Canarias, he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, sé muy bien la importancia de que las islas crezcan de forma equilibrada. Y Tenerife es la isla más poblada. Y esta isla se está quedando atrás. Empleo. En estos 4 años se han creado 60.000 empleos. En Tenerife se han destruido 30.000 empleos privados. Es decir, tenemos una isla que se ha paralizado desde el punto de vista económico y tenemos que recuperar ese papel que jugaba el Cabildo de Tenerife en las inversiones, en proyectos importantes para esta isla, en la cohesión económica y social, en la construcción de residencias para mayores. A mí me resulta llamativo, y permítanme que lo diga, que el actual presidente del Cabildo, que como ustedes saben es de Guía de Isora, bueno, pues en el año 2019 quedó construida y terminada una residencia para personas mayores ahí en Guía de Isora, para 100 plazas de personas mayores, una residencia también residencia de día, y que sin embargo en estos 4 años, desde el 2019, que lo único que tenía que hacer el gobierno socialista en el Cabildo era amueblarla, es decir, colocar el equipamiento necesario, que es poner las camas, las mesillas de noche y ponerla en marcha. Y no, durante estos 4 años, como ustedes saben, que son vecinos de Guía de Isora, esa residencia no solamente no se ha puesto en marcha, no se han comprado los muebles, no se ha equipado, sino que además está vandalizada, se ha robado el cobre y hay que hacer una inversión adicional para ponerla en marcha. Una persona que se desocupa de sus vecinos, como se ha desocupado Pedro Martín en estos 4 años, del pueblo de Guía de Isora, que es de donde es, pues fíjate, en la isla de Tenerife, cómo ha ocurrido en otros municipios a los que ni siquiera en estos 4 años como presidente del Cabildo los ha visitado, ni ha ido a Granadilla, ni ha ido a Buenavista, ni ha ido a Los Silos, y no ha entendido la importancia de que esta isla crezca de forma equilibrada, que en la Isla Baja es necesaria tener una política importante donde la agricultura es fundamental, o por ejemplo la política de medianía en toda la isla, o la importancia del sector turístico, y estamos viendo como episodios lamentables de turismofobia que tenemos que denunciar, ¿no? Yo creo que hay que volver a recuperar ese orgullo que otros presidentes de cabildos, como fueron Adán Martín, Ricardo Melchor, y a mí no se me caen prendas en nombrar a un socialista como fue Pepe Segura, eran personas que trabajaban, estudiaban, y por encima de colores políticos no se le preguntaba a la gente qué votaba, sino que simplemente se trabajaba por Tenerife, para Tenerife, por los vecinos de Tenerife, y para que esta tierra fuera más grande, generara empleo y se creara economía y saliera adelante. De luego, dulces palabras, te felicito. Sé que una persona preparada como tú has glosado un problema generalizado en una forma muy concreta. También te quiero preguntar cuáles son tus principales propuestas para Tenerife, que son las primordiales, o sea, porque vamos a darle prioridad a las cosas, ¿no? Pues la más importante es crear empleo, porque en este momento en Tenerife se destruye empleo. Te daba un dato de los últimos 4 años, pero ahora te puedo dar un dato de la última encuesta de población activa. Mientras en Gran Canaria se han creado 2.000 empleos en el último trimestre, en Tenerife se destruían 13.000 empleos. Hay 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros de inversión privada que está paralizada en la isla de Tenerife. Y eso es muy triste, y están paradas por la burocracia. Entonces es muy importante que las administraciones, que somos responsables sobre todo de eliminar obstáculos
quitemos todos esos obstáculos para que esas inversiones importantes ocurran en Tenerife, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con inversiones en turismo, que tienen que ver con inversiones en todo lo que se refiere a energías renovables, energía solar, pues se le dé un impulso. Y en este momento el Cabildo, que solía ser la locomotora de la isla, en este momento Pedro Martín se ha convertido en el ancla que lastra la isla de Tenerife. Así que lo fundamental en este momento es que con un 50% de paro juvenil, es que nuestra gente, nuestros jóvenes encuentren empleo de calidad, que se formen para conseguir esos empleos. Me estoy sentando con sectores que piden formación y gente formada, por ejemplo, soldadores, que para la reparación naval y para la reparación aeronáutica se van a necesitar técnicos de mantenimiento de aeronaves, reparadores, soldadores para la reparación naval, y que se van a necesitar en los próximos meses y años, y que se puede formar a la gente para que tengan una actividad que además tiene buenos sueldos. Y hay que unir el mercado laboral con la formación profesional. Pero para eso tenemos que ponernos no a destruir, como se ha ocurrido en los últimos años, sino a construir y a colaborar con los sectores, con las empresas, que aquí no hay grandes empresas, que en esta tierra lo que hay son pequeños comercios, que lo que hay son pequeñas y medianas empresas, que lo que hay son autónomos, y lo que hay es colaborar con ellos y no impedir que ejerzan su actividad y cascarle unos impuestos que yo, como consejera de Hacienda, te puedo decir que ahora mismo lo que tenemos son gobiernos ricos del Partido Socialista que prestan peores servicios en la sanidad, y no se puede entender cómo recaudándose más y teniendo más millones en sanidad tengamos la peor lista de espera sanitaria. Entonces, lo primordial es generar empleo, pero lo segundo y más importante es arreglar la sanidad en esta tierra, que con 1.000 millones más tenemos la peor lista de espera en Tenerife de los últimos 20 años. Mira, y por otro lado, bueno, no te voy a preguntar qué puntuación le darías al Cabildo, porque ya lo has puesto breve, sobran las palabras, como quien dice. Para el sur de Tenerife, ya sabes que yo vivo en Guía de Isora, en nuestro municipio de Santiago del Teide. Tengo buenas amistades, tengo a la mayoría de mis hijos viviendo. Y bueno, ¿qué proyectos tienes para el sur de Tenerife? Uno de los que ya hiciste mención es mejorar nuestra calidad sanitaria. Bueno, yo te cuento como anécdota que yo me partí 2 dedos y en el hospital grande, porque se podría decir el hospital grande del sur, el Mojón, tardaron 6 horas para atenderme, una de las cosas que siempre he hecho mención. Y bueno, porque solamente había una doctora de guardia. Yo creo que falta en el sur, falta un hospital como Dios manda, que siempre se ha demandado. Pero cuéntanos qué proyectos tienes tú para el sur de Tenerife y también para Santiago de Teide. Pues fíjate que has mencionado algo muy importante. Tú lo llamas hospital grande, yo lo llamo consultorio, un gran consultorio, pero nuevo, pero nada más. Ese hospital quedó terminado para, por ejemplo, prestar un servicio de laboratorio, que no lo han puesto en marcha, hacer operaciones, y lo que están operando, hablando rápido, es catarata y callo. Eso es así, y ustedes lo saben que están en el sur. Entonces, el hospital del sur de Tenerife tiene que ser un hospital completo, como tiene La Palma, que es una isla, como tiene La Gomera, que es una isla, como tiene El Hierro, que es una isla y que viven 5.000 habitantes, y que en el sur de Tenerife hay 300.000 habitantes que tienen tarjeta sanitaria y que merecen un hospital completo y separado del hospital de la Candelaria, donde puedan parir las mujeres del sur, en los paritorios, donde se pueda hacer cirugía, y habrán especialidades en las que tendrán que venir probablemente a la Candelaria, porque los especialistas, igual que es un hospital de referencia para La Palma, La Gomera, El Hierro, también para algunas especialidades que se tienen que venir de Gran Canaria, pero por ejemplo para dar quimioterapia, que se pueda dar en el sur.
y que la gente no esté cogiendo una guagua con un enorme sufrimiento, que estás horas para llegar y te comes las colas para llegar al hospital de la Candelaria, y que cruces los dedos para que no esté rota la resonancia o rota la radioterapia, y que te dan tu tratamiento de quimio y vuelven, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama, en esa guagua, después de haberse dado la quimio, otra vez un montón de horas para el sur. Yo creo que ahí hay mucho sufrimiento y hay que mirar, tener una visión desde la humanidad. Y hay un hospital que se puede poner en marcha, insisto, que se tiene que poner en marcha, que se puede realizar una cirugía mayor ambulatoria, que supone el 60% de la cirugía, y que ahorraría no solamente mucho sufrimiento, sino también muchas colas. Otro de los, dotar al sur, como he dicho, de ese déficit, y tenemos de residencias de mayores. Lo he mencionado, nuestra población se está envejeciendo y hay un déficit si queremos sacar adelante nuestra economía y que las mujeres no se queden atrás. Hay que construir residencias de mayores, poner en marcha la residencia de Guía de Isora, construir la residencia en el Médano, poner en marcha las residencias que están previstas también en Arona, en Adeg y por supuesto en Santiago del Teide. Pero también es muy importante resolver los problemas de atascos de tráfico que sufren en el sur. Es impresentable la situación que se vive y a la que no se ha puesto solución, por ejemplo, de caos a la salida de los cristianos, una inversión que tendría que hacer el gobierno de España, que está gobernado por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, que aquí está gobernado por el Partido Socialista también, Pedro Martín, o Ángel Víctor Torres en el gobierno de Canarias. Vamos a ver, aquí el gobierno de España, que es el dueño de los cristianos, no ha hecho una inversión nunca importante para el que es el puerto de mayor tráfico de pasajeros, ojo, de toda España, de toda España, y que te puedes hacer la travesía en media hora desde La Gomera y tirarte una hora para salir hacia llegar a la autopista. O sea, hay que soterrar la avenida de las Chayofitas y que puedan salir todo ese tráfico de mercancía que se tiene que distribuir en toda Canarias, en todo Tenerife, también hacia La Gomera, La Palma y El Hierro, y que tiene que ser un tráfico mucho más fluido. Y ya no te cuento, porque ustedes lo sufren todos los días, pues la travesía que tenemos que une Santiago del Teide y Guía de Isora, en la que se puede hacer en 10 minutos y hablas con las empresas de distribución, los camioneros o los taxistas y te puedes estar casi, con un poco de suerte, hacerla en casi una hora. Entonces, y después teniendo los comercios cerrados, o teniendo un impacto sobre los comercios muy muy importante. Entonces hay que ser conscientes que esa travesía a la que hay que abordar, hay que hacerlo compensando a los comercios. Y ahí bueno, tiene que estar el cabildo. De luego, y como bien dice, no habrás aprendido a cambiar una rueda, pero sí has aprendido a los altos costes que tiene un transporte, y más cuando sufre esos retrasos de casi una hora. O sea, tenemos lo irónico, tenemos un viaje en el barco que duró 45 minutos, una hora, ponle, y tenemos una salida que puede prolongarse de ahí del muelle de los cristianos a casi hora y media, 2 horas, que eso aumenta el coste de transporte en la materia prima, y además nos hace perder calidad en el turismo que nos visita en la isla de Tenerife. ¿Estarás de acuerdo conmigo o no? Completamente, porque además ustedes lo saben, ahí la gente tiene que sacarla del hotel
pues casi 6 horas antes. Si hablas con los taxistas te van a contar que se encuentran con situaciones muy desagradables porque es que estás parado en una cola y después se viven situaciones de un extracoste brutal. Yo me he sentado con la gente que tienen comercio, que tienen empresas de distribución y que bueno, que se multiplica el coste por estar en un atasco. Entonces yo creo que bueno, hay que resolverlo desde luego en todo Tenerife, pero si hablamos del sur, hablar de la travesía de Alcalá es un auténtico tormento para los vecinos, un auténtico tormento para los turistas, un auténtico tormento para las empresas que tienen que hacer la distribución y que a veces dicen, mira, pues Rosa, pues es que prefiero no hacerlo, porque es que no le puedo despachar a mis clientes. Y esas son realidades que tienes que sentarte. Y después, si tú tienes que afrontar una obra que dura los años que puede durar, chico, tienes que compensar a los comercios. Y tiene que haber una partida presupuestaria para que si el comercio no se puede acceder porque le vas a colocar una valla en la puerta y la gente, y vas a crear, porque yo he pasado por esa travesía y he estado hablando con los comerciantes, lo mínimo que puedes hacer es compensarlos económicamente porque van a perder en su facturación. Y habrá comercios que podrán cerrar. Entonces estamos hablando de algo que afecta a Santiago del Teide y a Guía de Isora, de una persona que está al frente del Cabildo, que lo mínimo que puede tener es sensibilidad en un área, en un municipio que conoce perfectamente y que tiene que saber que cuando tú abordas una peatonalización, cuando tú abordas una obra de este calibre, tienes que tener una partida presupuestaria dirigida a los comercios, a los vecinos, para compensar las situaciones que van a vivir. Y también tomando en cuenta compensar esa facturación. También tomando en cuenta que acabamos de salir de un COVID y hay muchas empresas bastante tocadas, ¿no? Tocadas en ese sentido. Bueno, Rosa, yo tengo que abreviar porque de verdad me he sentido muy agradable al conversar de una persona que sabe en todo momento las problemáticas globales de nuestras islas. O sea, digo nuestras islas porque tú has asimilado varios puestos importantes que han sido el motriz de conexión entre nuestras 7 islas. Y bueno, de verdad que no tengo palabras, o sea, el orgullo que me llena el tenerte aquí, darnos esta charla, este breve, y que el oyente sepa de buena mano la problemática, porque muchas veces es muy fácil decir, ay, es que son los gobiernos. No, hay que ver por dónde van los tiros. Y entonces creo que si tú consigues entrar en el Cabildo de Tenerife, harás como decimos vulgarmente, los cuernos los cuernos del toro, ¿no? Sí, absolutamente, porque además, como dices, yo he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, soy economista y he visto proyectos que son muy importantes. Tú me hablabas que tus hijos viven en Santiago del Teide, y en Santiago del Teide yo creo que hay que pelear con el Gobierno de Canarias, y yo que he sido consejera de Hacienda, estaban los proyectos preparados, por ejemplo, para la ampliación del IES de Tamaimo en Santiago del Teide, o por ejemplo poner ese centro de salud que tanto se necesita en Santiago del Teide, ¿no? Y dotarlo, porque de verdad que se ha quedado ya muy obsoleto, muy anticuado. Tú sabes que bueno, que hay una demanda de los propios profesionales de Santiago del Teide en el municipio, que es fundamental para poder ampliar y poder prestar los servicios cada vez más cerca de la gente, ¿no? Y para mí me parece que desde el Cabildo de Tenerife tenemos que luchar para que se viva con buenas condiciones, y antes te insistía mucho en el empleo, y me da mucha pena que, por ejemplo, centros de formación profesional que estaban previstos por ejemplo, en el Instituto de Formación Profesional Integral que estaba previsto en ADEGE, pues fíjate, siendo del PSOE en ADEGE, siendo del PSOE en el Cabildo, siendo del PSOE en el Gobierno de Canarias, o siendo del PSOE en el Pedro Sánchez, pues había todo un plan de inversiones para infraestructuras educativas
y ni siquiera el gobierno de Canarias ni el Cabildo han pedido esas inversiones para que los chicos tengan la formación adecuada y se puedan formar aquí en la isla para poder adecuar su formación al empleo. Y yo creo que cuando sea presidenta del Cabildo, porque yo confío en que la gente el 28 de mayo, de verdad, les invito a todos a que vayan a votar masivamente. Si no votan, estarán dejando la situación como está. Tenemos que producir un cambio, tenemos que recuperar el orgullo de Tenerife. Tenerife tiene que volver a liderar Canarias, porque somos la isla más poblada, porque merecemos un futuro, porque nuestros hijos necesitan oportunidades. Tenemos que poner al frente de las instituciones a personas como Fernando Clavijo, como Ana Oramas, como Ana Dorta en Guía de Isora, comprometidas con nuestra tierra, peleonas, y que sobre todo pongan por delante de todo la isla de Tenerife, el municipio de Guía de Isora, que trabaje por sus vecinos sin preguntarle a quién votan, y que sobre todo trabajen por nuestra tierra y recuperemos el orgullo de Tenerife. Y esto, vuelvo a repetirlo, no van de izquierdas o de derechas. Yo llamo a todos los votantes, tengan pensamientos de izquierda, tengan pensamientos de anteponer en esta situación tan complicada, que hemos salido de un COVID, de una pandemia, que el impacto de la guerra de Ucrania ha hecho tanto daño a esta tierra porque vivimos alejados de la península, que pensemos en lo que necesita Canarias y pensemos en el orgullo y en recuperar el liderazgo que necesita Tenerife, y que nadie nos ponga la pata encima, y que las inversiones que están de ser en Tenerife ocurran en Tenerife y no se la lleven para otro lado. Bueno, y tomando en cuenta también a Fidel Montes de Oca por Santiago del Teide, que también es otro de los valientes. Hombre, Fidel, por supuesto, es que tengo que nombrarlo porque para mí ha sido un descubrimiento, un hombre extraordinario, con una calidad humana. Eduardo, de verdad, Fidel es una persona que humanamente es un hombre increíble. Yo, Ana Dorta, como sabes, somos grandes amigas, una persona vehemente, luchadora, apasionada, pero en Fidel he descubierto, porque lo conozco de hace mucho menos tiempo, un hombre tranquilo, un hombre que quiere darlo todo por su municipio, por el Santiago del Teide, y yo espero que la gente de Santiago del Teide confíe en la propuesta que hace nuestro partido y en esa apuesta por un hombre increíble como es Fidel Montes de Oca. Bueno, yo lo que te quiero decir que también tengo el orgullo de haber colocado a Lisa Bemora, mi hija, en el quinto puesto, respaldando las filas de Fidel Montes de Oca. Y bueno, tú sabes que los minutos en la radio, aparte de lo agradable que me he sentido al conversar con una persona que sabe en todo momento toda la problemática de nuestra isla, pero tú sabes que si vamos a tocar todos los sectores, tendríamos que hacer una tertulia empezando desde las 8 de la mañana y terminando a las 8 de la noche, porque son bastantes aspectos. No quiero quitarte más tiempo, quiero también trabajar con la edición de esta buena programación y desearte lo mejor, pero sobre todo quiero dejarte los micrófonos para que te dirijas con ese corazón, con ese entusiasmo, para que apoyes también a Ana Dorta en esa batalla buena que está librando, que ha sido también de admirar. Lleva bastantes años llevando a cabo esa función por Guía de Isora. Felicitarla también porque es otra valiente. Y bueno, que le digas al oyente, le digas a tu pueblo y le hables con el corazón, con el mismo corazón que le hablas a tus mejores amigos. Pues qué voy a decir de Ana Dorta. Ana Dorta no solamente es una mujer increíblemente comprometida con Guía de Isora, una persona que trabaja por su pueblo, que además pude compartir con ella tareas de gobierno, siendo ella directora general de infraestructuras, y tengo que decir que allí donde voy, en toda Canarias, me nombran a Ana Dorta como la persona que más y mejor impulsó las infraestructuras educativas en toda Canarias, que dejó un trabajo hecho increíble en educación y que vuelve a su municipio
a convertirse en la gran alcaldesa que merece Guía de Isora. Yo tengo clarísimo que Guía de Isora el próximo 28 de mayo va a votar masivamente por Ana Dorta, que conocen a Ana Dorta, que es una mujer del pueblo, que es una mujer luchadora, que es una mujer vehemente y apasionada, que le pone corazón a todo lo que hace, pero que además sabe mucho y muy bien de lo que es gestionar lo público, y que va a pelear por Guía de Isora, y que si yo estoy al frente y voy a estar al frente del Cabildo de Tenerife, trabajaré codo con Ana Dorta, que será esa gran alcaldesa que en este momento necesita Guía de Isora y todos sus vecinos, para que Guía de Isora avance en el ámbito turístico, que avance en el ámbito de la economía, para que la gente tenga un empleo en Guía de Isora, pero sobre todo para resolver problemas del día a día de la gente de Guía de Isora. Y nosotros, que lo tenga muy claro toda la gente de Guía de Isora, que nunca más va a volver a tener miedo, que nunca más nadie le va a preguntar a quién votó para que tenga un empleo, que Ana Dorta va a trabajar por todos y cada uno de la gente, de las personas, de los vecinos y vecinas de Guía de Isora, sin preguntar por el carné ni a quién votó. Ana Dorta es una mujer justa, trabajadora, una persona con una vocación de servicio público, que lo aprendió de sus padres y que va a luchar por su pueblo y por su isla. Y yo les pido por favor a Guía de Isora que le den un cambio a ese municipio, que merece tener una gran alcaldesa, que lo va a hacer fenomenal, y que el próximo 28 de mayo Guía de Isora se vuelque con Ana Dorta, y que estoy segura que por la noche nos llamaremos y le diré: amiga, lo has conseguido, y ahora habrá que ponerse a trabajar duramente por el pueblo de Guía de Isora. Bueno, y ahora falta el mensaje al pueblo canario sobre el Cabildo de Tenerife, esa gran responsabilidad que solamente los valientes, y en este caso la valienta Rosa Dávila, va a mandar ese mensaje maravilloso para que el oyente tome conciencia que el votar es muy importante, tome conciencia que el oír es muy importante, que el ver es muy importante y el escuchar es muy importante, y sobre todo la voz. Así que despídete con el cariño que necesita tu pueblo. Pues lo primero que quiero hacer es darte las gracias por abrir los micrófonos de Radio Chinguero a todas las opciones políticas. Creo que lo más importante es que el próximo 28 de mayo la gente puede elegir. Tenemos la oportunidad de vivir en democracia y de elegir libremente. Y desde esa libertad les pido el voto para tener un cabildo fuerte, un cabildo que trabaje para toda la isla de Tenerife, para que una isla funcione de forma equilibrada, para producir un cambio. Esos 4 años que Tenerife y todos los hemos podido comprobar, también la gente del sur, que no ha valido la pena tener una persona del sur ni de Guía de Isora que no ha hecho nada por el sur, que la ha tenido paralizado, pero yo no quiero mirar para detrás, voy a mirar en positivo. Yo voy a trabajar por toda la gente de Tenerife, por mi isla, y voy a trabajar desde esa pasión que le ponemos a todo lo que hacemos, desde la experiencia atesorada durante todos estos años. Yo me siento, como digo y he dicho, profundamente canaria, pero en este momento hay que arrancar Tenerife. Tenerife está estancada, colapsada, atascada, paralizada, y el Cabildo de Tenerife, que era el motor de nuestra isla, tiene que tener al frente una persona comprometida. Yo me comprometo con todo Tenerife, con todos sus vecinos y vecinas, con todos los municipios, a trabajar desde el equilibrio para todos y todas, y sobre todo, yo no voy a ir a una oficina de 8 a 3. Yo voy a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo voy a hacer de la mano de todos y cada uno de los municipios,
y que el Cabildo vuelva a recuperar el orgullo de lo que fue esa gran institución que tiene 110 años y que para mí es un orgullo poder ser la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Y no se trata de izquierdas y derechas, hoy hay que pensar en Tenerife y en recuperar el orgullo de esta tierra. Muchísimas gracias a Radio Chinchero y a ti personalmente por abrirnos los micrófonos de tu radio para poderme dirigir a todos los vecinos de Santiago del Teide y de Guía de Isora y de ese sur. Bueno, y del norte y de La Gomera, El Hierro, Venezuela, todos esos países nos están escuchando a la misma vez. Darte las gracias a ti, desearte la mejor de la suerte y que nos deje esa esperanza de que Tenerife vuelva a florecer. Es que no tiene palabras y igual que a todos los valientes que se están presentando por las diferentes plataformas políticas, decirle que sigue abierto el estudio de Radio Chinchero para que manifiesten sus ideas, sus sensaciones y sobre todo a ti, de verdad me he llevado una grata satisfacción el tener una persona tan bien preparada, una tertulia que honestamente se la suelen dar a la cadena COPE. También con el valor que se merecen esas cadenas importantes de emisora, pero nosotros desde este humilde estudio estamos intentando de que nuestra isla salga adelante y eso tiene un valor sentimental para nosotros y moral. Gracias, muchas gracias, Rosa, y te deseo lo mejor. Esto es Radio Chinchero. Muchísimas gracias. A ti. Esto es Radio Chinchero a través de la 107.7, 107.4, 108.0 y la 105.4 FM, tu radio amiga, y a través de la www.radiochinchero.com, porque tú eres lo primero. Despierta Canario, un programa de debate y tertulia con los oyentes, analizando con criterio propio todos los temas de interés para los canarios. Despierta Canario, un programa dirigido por Eduardo Mora.